Sí, si Bueno, quieren. si les parece, vamos arrancando. Capaz como para tener en cuenta, de ahora en adelante tengamos los micrófonos apagados y vemos si a alguno se le complica también con la señal y podemos apagar también los videos. Así todos podemos escuchar bien. Y vamos a escuchar en primer lugar al compañero Federico Lopardo, el cual es integrante de la Cátedra Libre de la UNLP de Soberanía Alimentaria, que es el tema que vamos a estar tocando en esta jornada, y que también es militante de la Corriente Nuestra Patria, y que también significa mucho para nosotros porque es compañero fundador de, para nosotros, el glorioso Frente Natural. Así que estamos muy contentos de poder escucharlo y de poder compartir esta instancia. La idea es que tenga un tiempo para hablar y que después tengamos un espacio para poder debatir, así que podemos ir mandando las preguntas por el chat y después Lu va a estar coordinando también la instancia de intervenciones. Así que les damos la bienvenida, también le damos la bienvenida a Federico y le escuchamos. Bueno, muchísimas gracias y desde ya muy agradecido por la invitación. Para mí siempre es un honor volver al glorioso Frente Natural, donde prácticamente fueron de los primeros pasos en la militancia. Si bien ya había empezado yo a militar en el secundario, la experiencia del Frente Natural fue sin lugar a dudas, la que más me marcó, ¿no? También soy docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Rosario, que casualmente tiene la sede acá en Casilda, en lo que es la Escuela Agrotécnica de General San Martín y la Facultad de Veterinaria. Bueno, entrando ya al tema para lo que fui convocado, si vamos a hablar de la producción de alimentos y ver y analizar en este contexto de pandemia, pero también es un contexto de crisis civilizatoria, una crisis mundial, y en esa situación nos encontrábamos ya de antes que apareciera la pandemia. Lo que primero tenemos que tener en claro son dos conceptos centrales, que es el de seguridad alimentaria y el de soberanía alimentaria, y cómo es su construcción. Y yo iría, no me iría muy lejos a ver cuando el hombre se hizo nómada y sedentario, no me iría hasta allá, sino me iría a la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se termina la Segunda Guerra Mundial y se produce un ordenamiento mundial. La geopolítica es muy importante para tener en cuenta que después voy a dar una definición de geopolítica, pero concentrémonos primero en este punto histórico. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se produce un nuevo orden mundial, donde va a haber dos polos, un mundo bipolar, donde se va a centrar en lo que se va a llamar el primer mundo, que serían los Estados Unidos y los países de Europa Central, y va a haber un segundo mundo que nunca se lo va a llamar como tal, que es todo lo que sería el eje soviético, y el tercer mundo sería todo lo que los países que estarían subdesarrollados. Eso es una arbitrariedad, esa forma de clasificación, ¿no? Como es arbitrario toda clasificación, del mismo modo. Entonces, termina la Segunda Guerra Mundial y la gran pregunta era qué hacían con toda esa industria guerrerística que se había armado en el mundo. O sea, como también la consecuencia de la guerra había dejado un tendal, o sea, además de toda la muerte que había generado una crisis alimentaria gigantesca. Entonces lo que dicen, bueno, vamos a aplicarlo a la industria de los alimentos. Entonces toda esa industria militar pasa a ser una industria para los alimentos. Entonces,
el mismo químico que usaban para destruir los campos de cultivo de los nazis, todo lo que eran los cultivos de remolacha y de papa, que era el 2,4-T, ese mismo es el que se va a usar para que, bueno, que también es el agente naranja que se usó en Vietnam, es lo que se va a usar para la agricultura. Después vamos a tener también el glifosato, que también es otro, que sería una superación de ese agrotóxico, pero esa industria militar química va a ser utilizada para la guerra. Y la industria pesada, o sea, todo lo que es el avión de bombardeo pasa a ser el avión de fumigación, y los tanques pasan a ser las máquinas que van a ser las sembradoras, todo lo que es, bueno, todo lo que es esa maquinaria de cosechadoras que se manejan con orugas y que son verdaderos tanques de guerra también. Si vos lo ves funcionando, si haces las comparaciones son exactas. Porque esa industria se reemplazó. La industria de la guerra, que era gigante por lo que había simplificado, la Segunda Guerra Mundial, pasa a reemplazarse. Entonces, esa agricultura va a ser netamente también dependiente de los hidrocarburos, o sea, va a ser una agricultura dependiente del petróleo. Ya que todos los agrotóxicos y gran parte el funcionamiento de las máquinas van a ser dependientes de la industria petrolera. Entonces, en ese contexto es que empieza a surgir algo que se va a llamar la Revolución Verde, que es lo que va a plantear resolver el hambre del mundo. Y en ese mismo contexto de Revolución Verde, para el año 74 va a aparecer con fuerza en lo que es la ONU, más particularmente la FAO. La ONU, saben lo que es la Organización de Naciones Unidas, donde participan alrededor de 129 países del mundo. Y la FAO es un organismo bilateral de la ONU, que es que sería las Organizaciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que sería esa función. La FAO va a definir, va a decir va a definir la seguridad como un derecho. O sea, la definición de la FAO la voy a leer para decirla textual: son todos los hombres y mujeres, niños, niñas, tienen el derecho inalienable a no padecer hambre ni malnutrición, a fin de poder desarrollarse plenamente y conservar sus facultades físicas y mentales. Entonces, acá lo que aparece interesante es la idea de derecho, que sería el derecho a una nutrición sana. Y otro elemento importante es que también se va a incorporar en son los derechos humanos universales, el derecho a la alimentación, que también es la Carta de los Derechos Humanos también surge después de la Segunda Guerra Mundial, que es ante lo que había sido la gravedad de lo que significó la Alemania nazi o el fascismo en Italia, se va a generar la Carta de los Derechos Humanos. Es una declaración universal de las Naciones Unidas. Entonces ahí empieza a aparecer esta idea con fuerza de la seguridad alimentaria, que dice hay que garantizar la alimentación para el mundo, pero no dice cómo. Y no dice
cómo tiene que ser esa producción. Entonces ahí las grandes industrias del alimento van a levantar la mano, acá estamos nosotros, y ahí van a aparecer también las semilleras, y va a aparecer las grandes cadenas de supermercado, y se va a empezar a desarrollar todo eso que es lo que vemos hoy. Y ese desarrollo, lejos de resolver el problema del hambre, profundizó el problema del hambre. Entonces, a tal punto que ya para el año 96 se va a producir, se va a hacer la cumbre mundial de la FAO, y en paralelo se va a hacer la contracumbre, donde va a aparecer con pura fuerza la vía campesina. La vía campesina vendría a ser la internacional de los campesinos, donde nuclea organizaciones campesinas de 5 continentes, ¿no? de Oceanía, de África, de Asia, de Europa y de América. América del Sur y América del Norte. Entonces, en esa contracumbre que se va a hacer en La Habana, van a plantear, bueno, no es un problema de seguridad, es un problema de soberanía. O sea, que no se trata de la seguridad, sino de la soberanía, que tenía que ver ya con plantear y poner y problematizar sobre el modo de producción de ese alimento y la forma de consumo. Entonces, ahí se va a definir como la soberanía alimentaria como que es el derecho de los pueblos, de las comunidades, de los países, a definir sus propias políticas alimentarias, sus propias políticas agrícolas, laborales, pesqueras, de forma que sean ecológicamente viables, social, económica y culturalmente viables, y apropiadas en circunstancias únicas. Que esto va a incluir el verdadero derecho a la alimentación y a la producción de alimentos. Esto va a definir cómo van a ser producidos. Y otra cuestión que va a aparecer con fuerza es el tema del acceso. El acceso al alimento. Cuando vos planteás el acceso al alimento, estás planteando las políticas sociales, estás planteando los derechos laborales, estás planteando toda una serie de situaciones que son ampliamente necesarias para resolver el problema de la soberanía. Hoy esos dos conceptos de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria están unificados. ¿Por qué qué? Porque ¿qué pasa? La soberanía alimentaria abarca también la seguridad. O sea, entonces cuando hablamos soberanía y seguridad alimentaria. Siempre la soberanía adelante, porque es un concepto mayor que el de seguridad. Por eso entonces hablamos de soberanía y seguridad alimentaria. Eso se definió ya así en lo que fue la Asamblea por la Soberanía Alimentaria, la Asamblea Mundial por la Soberanía Alimentaria, donde participó la Vía Campesina y un montón de organizaciones gubernamentales y países, ONGs también. Ahora, para analizar la cuestión geopolítica, ¿no? Y ver la importancia de tener en cuenta siempre una visión geopolítica, yo voy a rescatar una definición de Yves Lacoste, que es bueno, Yves Lacoste es hijo de un geólogo, que justamente se dedicaba al petróleo y se instaló en Marruecos, francés.
y es fundador, Yves Jacot es fundador del Partido Comunista marroquí, y también fue militante en el Partido Comunista de Francia, y también, bueno, estudió en la Sorbona, es geógrafo y analista político. Y él dice que la definición que él va a agarrar de geopolítica, que es el estudio de las rivalidades de poder y de influencia sobre un determinado territorio y con la población de ese territorio. Y esa definición, yo lo que le voy a agregar va a ser la dimensión, la dimensión histórica y el análisis de las representaciones que ellos llevan. Entonces, cuando vamos a ver qué pasa en el mundo, vamos a ver que el hambre es un problema netamente geopolítico. Hay un compañero brasilero que se llama, a ver, que no me acuerdo justo el nombre, se me fue, pero que, bueno, que tiene un libro que se llama Geopolítica del Hambre, pero yo lo tenía anotado y Josué Castro. José Castro tiene un libro que se llama Geopolítica del Hambre. Es un libro que escribió en el año 74 y que ya venía, todavía no estaba ni siquiera planteado el tema de la soberanía alimentaria, pero ya venía planteando esta problemática que después hubo que resolverla conceptualmente. Entonces, vamos a ver que cuando hacemos un planteo de la geopolítica, y si queremos hacer un análisis, tenemos que ubicarnos geográficamente, bueno, ubicar los países que tienen hambre y después ver cuáles son las similitudes que hay en esos países, como para poder abordarlo y ver cuál es el origen y las consecuencias. Estudiar las problemáticas que tiene esa sociedad, en este caso sería la Argentina, o sea que nosotros tendríamos que tomar la Argentina y compararlos con los países de alrededor. Y ver qué cuestiones tienen en común y cuáles son las particularidades. Entonces tenemos que ver los factores culturales, los factores históricos, políticos, geográficos, cómo son los ecosistemas de esos países. Todo eso tiene que ir en un análisis que hagamos de geopolítico, en este caso sobre el hambre. Bueno, en este contexto de crisis, hay, por ejemplo, hay alguien que estudie trabajo social, que me dijeron que se iban a enganchar a algunos de trabajo social. Bueno, el trabajo social 4 van a ver un autor que se llama Cornelius Castoriadis, que él va a hablar de las significaciones imaginarias sociales, y él va a hablar de que hay una crisis que es una crisis estructural, que no es una crisis que es temporal, sino que es una crisis que vino a quedarse. Y que eso pone en jaque a lo que son a todos los imaginarios de la sociedad que hace que esté nucleada. Entonces no es que está en crisis las instituciones, están en crisis las representaciones, está en crisis, hay una crisis alimentaria, hay una crisis de producción, hay una crisis de la matriz energética. Entonces, y ahí va a plantear que esa crisis es estructural, porque por esta cuestión de que no es temporal, sino que es una crisis que vino a quedarse, y que es estratégica. ¿Y por qué es estratégica?
porque nos invita a interpelar estas situaciones y proponer un camino alternativo a lo que ya conocemos. En ese marco es que tenemos que ver la producción. O sea, la producción no puede seguir como viene siendo. Tenemos que ir hacia otro modo de producción, que tenga que ser amigable con la naturaleza y que tampoco sea que continuar con la explotación del hombre por el hombre, o de la mujer por la mujer. Y ahí, la otra vez yo escuché otra charla de otro referente, de Boaventura Sousa Santos, que es un portugués, pero que vivió mucho tiempo en Brasil y que en la actualidad vive en México y es un apasionado de la naturaleza y de América, y que justamente él plantea que una epistemología latinoamericana como un aporte social a lo que vivimos en el continente, como cambiando las categorías. Pero una de las cosas que me llamaba la atención es que él plantea que esto de la pandemia va a seguir y va a ser vamos a estar en un contexto siempre de pandemias intermitentes. Y que tiene que ver con la destrucción que se están haciendo de los ecosistemas a nivel planetario. No es que es una causa, no es lineal la cosa, no es porque se produce monocultivo de soja y se tira glifosato, aparecen virus. Tampoco es porque sea la megaminería, la minería, la extracción a cielo abierto, porque se utilizan un montón de químicos nocivos para la salud y para el ambiente, se generan. Tampoco es lineal que la tala de bosques, pero el conjunto de todas esas prácticas que se van dando a nivel global, sí. Esa forma de, bueno, los que son el feedlot, todo eso vamos a ir cada vez más hacia enfermedades virales, de virus que estaban dentro de un animal que estaba en su hábitat, pero se ve desplazado por esa producción feroz y desmedida que viene produciendo la especie humana. Así que bueno, eso es lo general. Lo que nos invita a pensar es cómo vamos a llevar adelante esa producción y cómo vamos a vivir lo que nos queda a nosotros de vida y lo que vamos a dejar a las generaciones venideras. Y en relación al consumo, acá yo tengo un paquete de galletas y entre los ingredientes, mirá, o sea, siempre hay que leer las etiquetas, pero son todos ingredientes encontramos varias cosas que no tenemos en tu alacena como para cocinar. Por ejemplo, bicarbonato de amonio, bicarbonato de sodio, fosfato monocálcico. ¿Por qué tienen esas cosas, estos productos? Que nosotros en la cátedra de soberanía alimentaria le decimos objetos comestibles, no le decimos alimentos. ¿Por qué? Porque esto abarata los costos de producción. En esta lógica capitalista, ¿no? Donde todo tiene que ser mercancía y rápidamente convertible. Entonces, siempre tiene que ir, o sea, la explotación del trabajador tiene que ver con eso, con pagar pero también está en el producto esa reducción de materia. O el engaño, ¿no? O sea, por ejemplo, las gaseosas. Que son aguas gasificadas con saborizantes y colorantes artificiales. Es todo lo mismo, pero con distintos colores. Y con
con estos alimentos es lo mismo. Todo tiene harina, grasa y sal y azúcar. Después con un montón de productos químicos que vaya a saber las consecuencias porque encima no tenés consecuencias inmediatas, son consecuencias a largo plazo. Andás a ver lo que ocasiona cada cosa de estas que introducís en tu organismo. Bueno, fui un poco desordenado con la exposición, pero no sé, si dejo ya abierto para las preguntas. Sí, ahí, nada, en principio, muy buena, digamos, esta exposición. Creo que vino bien también para hacer un recorrido también histórico, ¿no? De en qué momento también surgen estos conceptos. Y también en algún punto, a partir de qué momento, si se quiere, surge también los modelos agrícolas que hoy predominan y son hegemónicos y establecidos en nuestra región en particular también. Después, nada, me parece que está bueno, digamos, se mencionó ahí, digamos, en este caso la vida campesina, o sea, digamos, me parece que está bueno resaltar también la importancia en ese recorrido de lo que son las organizaciones campesinas, las organizaciones de productores. Y bueno, y en particular, como la perspectiva, si se quiere, geopolítica, porque en realidad el hambre no, es un problema geopolítico, no es un problema de que no hay comida de repente, que es capaz lo que, no capaz, sino que es lo que en algún punto la Revolución Verde quiso instaurar, ¿no? Que venía a salvar el hambre, cuando en realidad el hambre es un problema geopolítico y es un problema también de un sistema de consumo que apunta a que pocos acumulen riquezas y el resto vivan en una desigualdad social tremenda. La idea sería abrir una instancia, si se quiere, de preguntas, de reflexiones. Pueden pedir la palabra si quieren por el chat, que ahí lo vamos a estar controlando. Y después también, si no, hay una opción para levantar la mano que tiene el mismo programa. Pero bueno, si escriben por el chat para pedir la palabra es suficiente. No sé si alguno quería hacer alguna pregunta en particular. Sí, yo capaz para arrancar y romper un poco el hielo, en primer lugar me parece zarpado este recorrido histórico que hiciste, y después esta visión sistémica, integral, me parece que es central porque estamos en un momento en el que el discurso ambientalista está muy vigente y como venimos planteando con el ambientalismo, con el feminismo, con distintas discusiones del progresismo, nos lo está cooptando o se lo está morfando el capitalismo mismo, y salen las derechas a hablar de estos temas que tanto nos preocupan, pero con sus propias palabras, y nos roban los términos, nos roban las discusiones, y hacen medidas medio pelo o a la mitad para lavarse la cara nomás. Entonces me parece interesante pensarlo en términos sistémicos, como planteaste. Y la pregunta a la que quería llegar es, nosotros desde la militancia, desde los movimientos populares, ¿qué agenda política o qué actividades políticas, qué acciones deberíamos estar activando? ¿Hacia dónde tenemos que enfocar los esfuerzos militantes en tu visión? ¿Cómo hacemos? Me van preguntando y voy respondiendo. ¿Cómo sería el mecanismo? Dale, Así. si te parece, podemos ir haciendo eso y bueno, mientras el que quiera, la que quiera, puede pedir la palabra por el chat y vamos anotando. Sí, bueno, yo lo que creo es que el espacio universitario es un espacio clave, ¿no? Entonces, fíjate que las cátedras de soberanía alimentaria funcionamos en una red en la que prácticamente abarcamos el país con esa red. Somos 42 cátedras, somos 42 colectivos de cátedras libres y colectivos afines, donde tenemos un nivel de incidencia en un espacio territorial
que abarca la Argentina, y estamos también en la construcción de la red latinoamericana. Que en eso, bueno, veremos cómo se va a llamar, si se va a llamar Nuestra América, haciendo alusión al concepto de Martí, o Avia Yala, haciendo alusión a la comunidad Comna, que fueron la forma en que le llamaban al continente antes de la llegada de Colón. Lo que tenemos que hacer como movimiento, fundamentalmente, es apoyar la lucha campesina, eso desde ya, pero también integrarnos en los movimientos, en los espacios territoriales, y fomentar la producción de alimentos. Esto no lo vamos a resolver de la noche al día, pero y eso hay que hacerlo uno individualmente y colectivamente. O sea, uno en la casa tiene que, por lo menos, y no lo digo a modo de hippie, pero yo, por ejemplo, yo en mi casa produzco una parte, no todo, pero una parte de los alimentos produzco. Sí, bueno, no tengo la posibilidad porque estoy de sacar todo para afuera, pero en el patio tengo repollo, tengo brócoli, tengo espinaca rastrera. Vos una espinaca rastrera la ponés y enseguida te ocupó todo el espacio y te produce, y tenés espinaca todo el año con eso. O sea, tenés un montón de alternativas. Eso me parece que es lo individual. Lo colectivo, que es lo más jugoso, es en principio fomentar las ideas y estar en el territorio, en la organización donde se produce, que no es un tema solamente de movimiento campesino, es un movimiento de toda la comunidad. Y después hay que también trabajar sobre la concientización de lo que ingerimos. Después uno puede tomar la responsabilidad de decir, bueno, yo una vez voy a comer porque me gusta, porque extraño ese sabor, que lo comía cuando era chico, está bien. Pero sepamos lo que tiene. Eso. No sé si contesté la pregunta, por ahí esperabas algo más contundente. Ah, pará, y otra cosa que vos nombraste, que me interesaba marcar, que sí, que es esto de cuando aparece lo ambiental separado de lo social, ¿no? Podemos ver un grupo manifestando en el Obelisco, donde se mezcló los terraplanistas con los que están en contra de las vacunas. No sé si también se plantea algo del veganismo. Bueno, el que quiere ser vegano, que lo sea. Ahora, nosotros tenemos un aparato digestivo que es omnívoro. Y bueno, después serían discusiones de responsabilidad de cada uno, ¿no? Lo que vos consumís. O sea, tampoco tenés que comer todos los días carne, eso no implica, pero en este marco de discusión es donde aparece siempre la ventaja de los ricos. Cuando empezamos con la cátedra de soberanía alimentaria fue en el marco de la crisis del 2001, 2002. Y en ese momento había un programa del gobierno que se llamaba Soja Solidaria. ¿Y qué pretendía hacer? Reemplazar la proteína de carne de los comedores populares por la proteína de soja. En ese contexto nació la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, porque en la Facultad de Ciencias Naturales se estaba dando un curso de cómo enseñarle a las mujeres de los barrios, es más, usaban el eufemismo de decirle a la doña o a las gordas del barrio en el curso que se daba.
yo lo sé porque fui a hacerlo el curso, ahí en Ciencias Naturales. De cómo hacer alimentos con soja. Te decían, bueno, hacer la leche de soja, y te presentaban una máquina y decían, esta es la vaca mecánica. Bueno, ahí cuando obviamente yo me miré con otros compañeros, porque éramos 3 del Frente Natural ahí haciendo el curso, y digo, esto no puede ser, mirá lo que está diciendo. Lo de la vaca mecánica, y yo digo, eso es jugo de soja. En aquel momento dije, eso es jugo de soja, no es leche de soja. Bueno, y ahí empezamos a investigar con los compañeros que estábamos en ese momento, y así fue como surgió la cátedra de soberanía alimentaria. Claro. Porque primero, bueno, antes de eso sacamos el contracurso, que era curso de producción y manipulación de alimentos sanos para los comedores populares. Entonces organizamos ese curso y venían los distintos comedores barriales y los movimientos venían a cursar a la Facultad de Naturales. En el aula C4 se daban el curso. La grande esa de arriba. Ahí. Sí. Bueno, organizamos ese curso y empezamos a dar, a hacer la producción. Le fuimos metiendo producción de lácteos, queso, dulce de leche, producción de mermeladas, dulces, conservas, hasta paté de foie, digamos. Y bueno, y obviamente todo lo que es la huerta. Las clases eran huerta 1, huerta 2, eran de los cursos que dábamos. Después estaba el de gallinas, producción de huevos, de todo. Bueno, eso fue lo que en ese momento nos surgió como plantear una contrahegemonía hacia algo que se instalaba bien firme, bien hegemónico, porque varias organizaciones como APRESID, APRESID es la Asociación de los Productores de Siembra Directa, que es uno de los que es uno de los enemigos. El otro sería el del MAISAR, que son donde están todos los que producen maíz transgénico. Y son los que hacían el lobby para que se aprobara la ley de semilla, la conocida como ley Monsanto, pero que en realidad, o ley Monsanto-Bayer, pero que en realidad es la ley de semilla de las transnacionales. Eso, por suerte, por ahora podemos quedarnos tranquilos porque perdió estado parlamentario, algo que parecía que en los 4 años de Macri iban a venir con todo. En ese aspecto fracasaron. Después destruyeron todo, ¿no? Pero en la parte de las semillas no lograron llegar. No es que no lo hayan tenido como intención. Y en relación al pseudoecologismo, el primer punto es que cuando hablamos no tenemos que hablar de medio ambiente. Nosotros tenemos que hablar de ambiente o situación socioambiental. Cuando hablas de medio, estás hablando como que está la sociedad y el ambiente. O sea, como algo disociado. Y en realidad no existe un ecosistema como, no sé si en ecología general se sigue dando disociado del hombre, o sea, ves todos los sistemas donde el hombre no aparece en ningún lado, pero no existe eso. Hoy todos los ambientes que hay en el mundo están intervenidos. Si no es directo, es indirecto, pero no hay un sistema ecológico que esté aislado del ser humano. Tenés áreas protegidas, tenés parques nacionales que buscan tener, pero todo está, directa o indirectamente, está influenciado por la actividad de la especie humana. Entonces, ese es el primer punto. Después, otro elemento
a tener en cuenta es tenemos que cambiar la forma de vernos como, la forma de sujeto, ¿no? El sujeto consumidor, reemplazarlo por el sujeto comensal, porque el sujeto consumidor es esto, el que consume cualquier cosa que se te presenta con envolturas llamativas y colores lindos, y que te fomenta desde el marketing el deseo por el objeto. Entonces, la idea de comensalidad es ya de compartir el alimento, da esa otra idea. Da la idea del pluralismo, da la idea de lo multicultural. O sea, tenés varios elementos para abordar. Después, cuando hablamos de calidad de vida, eso tenemos que ir hacia el buen vivir, ¿no? Vivir bien es vivir bien versus vivir mejor. O sea, vivir mejor es esto de siempre estar queriendo tener lo último en tecnología y no llegas nunca en esa carrera porque siempre te sale otro nuevo y otro nuevo y otro nuevo, y cada aparatito está hecho para que te dure cada vez menos. Entonces lo que generás es cada vez más basura, cada vez más deterioro ambiental. Todo eso también va a repercutir en la producción alimentaria y en toda la producción en general. Y tenemos que ver bien cómo vamos a abordar la producción en general y cómo vamos a resolver el problema de la matriz energética. Esos son los grandes desafíos que, bueno, ya para meternos en esos dos últimos ejes que metí, son muchas charlas más de estas, ¿no? No es para abordarlo ahora. Sí, de hecho fueron saliendo varias puntas, varias, en esta conversación. Digo, en principio esto de, si se quiere, como el plano más de que preguntaba Connie, bueno, cómo llevar adelante, ¿no? Qué actividades hacer, y esto del plano individual y el colectivo. Me parece necesario rescatarlo también pensando sobre todo en enfocarse también en cuáles son las acciones que se pueden realizar desde el plano colectivo, no solo porque, o sea, desde el plano individual obviamente es necesario, digamos, realizar determinados cambios que creo que tienen que ver también con problematizar lo que es la alimentación, me parece, y lo que consumimos, o si se quiere, si somos, no vernos también nosotros como consumidores, sino como comensales, si se quiere. Y después me parece reforzar el plano colectivo en esto de cómo se puede aportar a los movimientos, porque también son los que garantizan ese alimento cuando no hay plano individual que se pueda garantizar, que uno pueda garantizar. Si uno no tiene las condiciones para llevar adelante la tarea de manera individual, ahí es donde aparecen las organizaciones, que son también las que garantizan el alimento sano para el pueblo, y eso me parece muy importante. Después, fueron saliendo de distintas cuestiones que hacen más, incluso a discusiones que se han dado recientemente, lo que fue la discusión en torno a la ley Bayer-Monsanto, que sí habrá perdido estado parlamentario, pero eso no quita que esos actores estén ahí, concretamente. Pero bueno, son varias cuestiones. Ahí le voy a dar la palabra a Pedro, que levantó la mano. Ahí, Pedro. Buenas, compas. Nada, saludar primero la distancia. No, yo la consulta que quería hacer tenía que ver un poco con otro tema, así que ha estado en discusión las últimas semanas. Pido disculpas si capaz ya se habló esto al comienzo, pero me perdí los primeros minutos, que tenía que ver con el tema de Vicentín, de los debates que han surgido, principalmente, digamos, más allá de no meternos capaz más en la discusión sobre las decisiones y cómo se avanza o no en eso. El presidente, digamos, al anunciar la expropiación habló de soberanía alimentaria, y después eso entró mucho en discusión en el sentido de que es difícil pensar, digamos, la soberanía alimentaria desde una empresa que principalmente su desarrollo, digamos, va hacia la exportación y no hacia el desarrollo alimentario nacional, digamos. Un poco la pregunta tenía que ver con, más allá, digamos, en principio nada, capaz una reflexión sobre esta decisión o discusión, pero después
sobre si es posible que una empresa del carácter de Vicentín en algún momento pueda empezar a discutirse que el desarrollo alimenticio que tenga no sea todo destinado a una exportación, sino a la alimentación, digamos, de la población argentina, que es un poco sobre lo que la discusión, digamos, viene avanzando, si eso es posible de construir de alguna manera. Sí, no, muy, muy buena pregunta. No habíamos hablado de Vicentín, sé que ya tuvieron un encuentro con mi amigo Pedro Peretti, pero la estatización y expropiación de Vicentín, sin lugar a dudas, es un avance en soberanía. Y no por o sea, si bien la soberanía alimentaria no lleva en sí la exportación, desde el punto de vista de que la soberanía alimentaria tiene que ver con, primero tiene que estar resuelto el problema de la alimentación en la región o en el territorio donde se establezca, y después ese excedente puede ser negociable o exportable en el caso de lo que es la soberanía de un país, ¿no? Pero sí es un avance en la soberanía por varias cosas. Primero porque Vicentín tiene una refinería de biodiesel, es una de las productoras de aceiteras más importantes del país, y además tiene puerto de exportación, o sea, es una exportadora. En ese sentido, para la intervención del Estado en lo que es el mercado internacional, es sumamente importante porque tiene una referencia de los precios. Acá lo que hay es, con este sistema en el que vos, que es tanto para la minería como para la soja, que vos haces una declaración jurada de lo que llevas, estás evadiendo una cantidad de controles importantes, que el Estado hasta acá ha sido ciego desde el año 93 que se aprobó la minería a cielo abierto y la forma de minero, o el código minero, o desde el año 96 que se aprobó la introducción de transgénicos, no hay ningún tipo de control de todo. Bueno, esto sería un puntapié inicial hacia eso. Y que si además en lo que es el directorio de la compañía es un directorio mixto entre el Estado, los sectores de la producción y los movimientos sociales, yo creo que ya estaríamos hablando, ya ahí empezaríamos a hablar de otra Argentina. Eso. Entiendo que no hay nadie que haya pedido la mano, así que si alguien quiere tomar la palabra nomás, puede activar el micrófono. Yo una de las cosas que también les puedo... Ahí quería hablar de Meli, pero se ve que se traba un poco. A ver, Bueno, Meli es una compañera de la cátedra. ¿Me escuchan? un poquito acostada, pero sí. ¿Para qué corte? ¿Me escuchan? Ay, siempre con problemas de internet. No me escuchan. Sí, igual sí, se escucha. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Voy. Bien. Ay, esta cuestión virtual. No, yo quería por ahí como preguntarle al Fede, a ver cómo, digo, venimos
el año pasado, digamos, tuvimos el foro agrario, ¿no? Del cual fuimos parte como de nuestra patria. Ahí sí se cortó. Está cortando todo, ¿no? ¿Se cortó? Sí. Concha de la... Bueno, o sea, ahí voy. Claro, se va cortando. Capaz que te conviene como tratar de sintetizar la intervención a ver si se capta entera. Sí, lo voy a resumir igual. Qué triste. ¿Me escuchan ahí? Cualquier cosa, compa, no sé. Digo, veníamos de esto, del foro agrario, y por ahí preguntarte, Fede, ¿qué pensás? Digo, acá, o sea, con lo que, digo, con esto de Vicentini y demás, es como una oportunidad, yo creo, más allá de que sí se nombró la soberanía alimentaria como al paso, por así decirlo, o no con la profundidad con la que nosotros por ahí lo entendemos, pero digo, es un paso fundamental, además de, que las organizaciones territoriales también estén, ¿no?, en la toma de decisiones, digo, Nahuel, que estén en lo que es el mercado central, compañero referente del UTT, digo, todas esas cuestiones, yo creo que el debate, vaya también en pos de, o sea, digo, que la Argentina vaya en pos de la soberanía alimentaria, ¿no?, que tanto anhelamos o que tanto también discutimos y que, queremos que nuestro pueblo sea soberano alimentariamente, porque también va de la mano de la soberanía territorial, un montón de cuestiones que hacen, ¿no? Entonces digo, ¿cómo ves esto y si, o sea, ¿qué políticas públicas por ahí faltarían o qué políticas públicas vos imaginás que vayan en camino, ¿no? O esta sintonía. No sé, por ahí como más en ese sentido iba mi pregunta, ¿no? Con este gobierno del cual somos parte también. Claro. Sí, a mí lo que me parece, o sea, medidas tenemos varias. Primero, tenemos que comprender la ruralidad desde lo integral, desde la integralidad. O sea, no comprender solamente el aspecto de la producción de la huerta y la gallina o la cabrita, sino ver que eso tiene que ir va acompañado de la dimensión educación, o sea, con escuelas orientadas a eso, de la dimensión salud, donde también esté contemplado la ruralidad abordada desde las problemáticas de salud. Eso como a grandes rasgos, o sea, todo lo que es la política social orientada hacia la ruralidad, y eso orientado hacia la agricultura familiar, ¿no? Que la agricultura familiar justamente viene heterogénea, no es un sujeto universal, sino que tenés una diversidad de sujetos y de comprensiones y de realidades sumamente diferentes. Entonces, ahí hay que estar para atender cada una de esas, de esas particularidades. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que fomentar lo que es las redes de comercio justo, el intercambio de semillas, empezar a ver que las almacenes de los barrios empiece a haber productos que salen de la huerta o las conservas que hacen los compañeros y las compañeras, bueno, los compañeros, como dicen ustedes. Yo no lo uso porque me retrago cuando hablo así. Voy a tratar de hacer un esfuerzo acá en esto, porque veo que todos lo manejan muy bien, el vocabulario inclusivo, que a mí me cuesta. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir viendo la totalidad, ¿no?, del problema.
Y esa totalidad tiene que ver con una producción amigable con la naturaleza. Tiene que ver con, si vamos a exportar, bueno, la flota tiene que ser, ahí tenemos el astillero Río Santiago que tiene que producir los barcos que van a hacer esa exportación. No puede ser que sean barcos extranjeros los que realicen esa actividad. Si vamos, si necesitamos extraer minerales, bueno, busquemos la forma de que no sea desplazando pueblos, desplazando economías regionales, o sea, deteriorando el ambiente. Si vamos a producir las carnes, bueno, que haya variedad, que no sea todo un mismo tipo de carne, y busquemos la manera, ¿viste? El tema del feedlot es inviable. El animal sufre y el producto que llega a uno no es para nada saludable. Y se somete a un estrés y una tortura al animal que va a proveer esas proteínas innecesario. No sé si respondo. Cuando se habla de soberanía alimentaria pasa esto que muchas veces se confunde los términos de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y también el de trazabilidad. La trazabilidad es el origen del producto, ¿no? Que, por ejemplo, muchos hablan de que estos paquetes o las conservas o las mermeladas tienen que tener una trazabilidad que es toda una descripción de cómo llegó el producto al frasco. Bueno, eso es un debate. Yo lo que creo que ir hacia un sistema de trazabilidad lo podemos hacer cuando ya esté todo resuelto, pero hoy por hoy es imposible ir a eso, porque ¿por qué le van a exigir eso al agricultor familiar y me pone cualquier cosa? ¿Me explico? O sea, para el sector de la economía popular tiene un montón de restricciones para producir alimentos, porque aparte el código alimentario está pensado para las grandes industrias alimentarias, no está pensado para las pequeñas o el pequeño productor y está totalmente desfasado. Yo cuando estuve de técnico, sigo peleando porque me reincorporen, ¿no? Al Ministerio de Agricultura Familiar, a la Secretaría de Agricultura Familiar, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Cuando en el gobierno de Cristina estuvimos trabajando sobre las reformas del código y habíamos avanzado, después obviamente la catástrofe también se llevó puesto eso. La catástrofe llamó al gobierno de la Alianza Cambiemos, que fue totalmente devastador para la Argentina. Sí. Bueno. Ahí estoy buscando. Leti había hecho una consulta por el chat que tiene un poco que ver también con lo que veníamos hablando, que dice, te quería preguntar cómo pensás que se podría hacer puentes de soberanía alimentaria entre los barrios populares y la comunidad académica. ¿Eso Leticia Strasburger me pregunta eso? Sí. ¿Por qué Leticia? Bueno, bueno, en principio felicitaciones Leti porque sos madre. Los puentes son lo que hemos venido construyendo siempre desde los inicios del Frente Natural. Y si querés, para ir más atrás, con la agrupación La Raíz, que sería otra experiencia anterior al Frente Natural, que es, creo que ahora todo se llama, tuvo varios nombres, lo del trabajo en territorios, creo que ahora se llama algo de la resistencia, barrial de la resistencia, ¿puede ser? Trabajo barrial de la resistencia.
Sí, trabajo barrial de la resistencia, exacto. Claro, el TBR. Ahí me acordé del TBR. Bueno, ahí yo creo que hay que buscar las claves, ¿no? Si bien el TBR, como en su momento era la Comisión de Solidaridad Popular, y son espacios que arrancan siendo informales, lo que tenemos que ir es ir metiendo en la institución ahí adentro, ¿no? O sea, empezando a involucrar más las secretarías de extensión en las facultades, aprovechar esto que se fue armando, que son los centros comunitarios de extensión. Sí. Yo creo que esas herramientas son interesantes. El Consejo Social de la Universidad de La Plata. Acá la universidad, yo vivo en Casilda, para que no sepa, eso es el sur de Santa Fe, estoy a 60 kilómetros de Rosario. La Universidad de Rosario también tiene un consejo social. No, y bueno, las políticas que se vienen haciendo tanto de la Universidad de Rosario y de la Universidad de La Plata, que son las que yo más conocimiento tengo, no sabría otras, pero calculo que no debe ser tan distante. Es que cada vez si yo veo la Universidad de La Plata, cuando entré a la facultad, ya en el año, haciendo un poco de arqueología política, ha avanzado muchísimo lo que es cómo se concibe la extensión universitaria y los trabajos que se vienen haciendo desde la universidad hacia los barrios. Ha avanzado un montón. Sí, y bueno, me parece. Sí. No, que me parece que eso que está no nos tiene que conformar, que tenemos que profundizar. Sí, tal cual. Tal cual, hoy hay, digamos, articulación con productores de la zona y entiendo que se ha ido creciendo en lo que son también las ferias de productores de la zona en las distintas facultades y incluso en el rectorado. Siempre nos queda la deuda, al menos en las facultades naturales, en torno a una reforma de los planes de estudio, que es una discusión eterna y en la cual hoy en día hay muchísimas presencias en estas discusiones. Y así como está eso, también está, digo, que el año pasado en el Consejo Directivo logramos que el Consejo se posicionara en contra de la ley Bayer-Monsanto. Digo, como que ahí es como que suceden ambas cosas, ¿no? Como que hay algunos logros y también hay discusiones que hay que seguir dando porque nos encontramos esos sabores amargos de no tener esto en nuestra formación curricular. Claro. Ahí estaba levantando la mano Naira y después hay una pregunta de una compañera también por el chat. Así que Nay, si querés tomar la palabra. Hola, Combas, estoy camuflada. Soy Ailén. Hola, Fede. ¿Cómo ¿Qué tal? Bien. Bueno, nada, algo muy, muy cortito, en realidad una reflexión, saludar la instancia, me parece que un poco el camino que venimos recorriendo en esta discusión es sumamente importante, porque un poco pensaba esto que planteabas al principio, en tanto la urgencia de resolver lo que hoy está atravesando nuestro pueblo, que es concretamente el hambre, ¿no? Y me parece que eso es fundamental cuando un poco nos damos estos momentos de debate, porque hay que ponerlo en esos términos, ¿no? La urgencia, pero también la importancia de darnos el tiempo de pensar cuáles son los modelos alternativos o bueno, que van a derribar justamente este modelo extractivista que tenemos hoy y que justamente lo que genera es el hambre, ¿no? Y en ese sentido un poco pensaba que bueno, ahí fue saliendo capaz que con la pregunta que hacía Meli en torno a bueno, cuáles son esas herramientas que tenemos que poder consolidar. Y me parece central esta cuestión de lo educativo,
como elemento que, bueno, que obviamente tiene mucha, tiene mucha profundidad en tanto una discusión que hoy particularmente creo que en lo que es el espacio de los colegios y de las instituciones educativas poco se da, ¿no? Y también de, bueno, poder pensar cómo esto de la soberanía alimentaria no queda únicamente en el aspecto alimenticio, justamente creo que un poco lo que charlábamos con Pedro en la charla anterior y un poco estamos charlando con vos es adentrarnos en un mundo que es enorme, ¿no? En términos de todo lo que abarca, pero que necesita que nuestras organizaciones, que las organizaciones sociales no lo dejen a un costado, sino que justamente nos dispongamos a debatirlo y bueno, justamente esto, a pensar las alternativas. Y ahí, bueno, un poco algo que quería traer tenía que ver con también algo que venimos charlando mucho, que tiene que ver con el rol del Estado. Pensaba en un documental de Marie-Monique Robin que vi hace un tiempo, donde, bueno, tomaba varios casos mundiales, y bueno, uno de esos era de Argentina. Bueno, una familia que desarrollaba, ¿no?, la agricultura familiar urbana, y comentaban un poco esta cuestión de la importancia para salir de ese momento tan terrible que fue la crisis del 2001 y de los años 90, que justamente fue la posibilidad por parte del acompañamiento estatal de montar en un terreno la producción de alimentos propios, ¿no? Que en un principio fue para la familia, después tomó una dimensión que posibilitó también que eso se convirtiera en trabajo familiar, pero también de más personas. Pero aún así yo lo que pensaba, digo, bueno, ¿cuánto nos falta, ¿no? Porque hoy también, digo, dentro de lo que es la pobreza estructural de nuestro país, gran parte la están nutriendo los compañeros y compañeras que hoy son productores y productoras, ¿no? Digo, acá en La Plata nosotros, bueno, el cordón frutihortícola y los compañeros que laburan, justamente han sufrido en estos últimos 4 años el embate neoliberal del macrismo y el no acompañamiento justamente del Estado en ese sentido. Y digo, bueno, desde ahí me parece que tenemos muchos desafíos que encarar, en tanto como, por ejemplo, digo, un ministerio hoy de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Ministerio de Producción, pero también el resto de los ministerios, como vos decías, digo, de Salud, de Educación, acompañan un poco este proceso de repensar cómo levantamos y cómo realmente se embandera el Estado en términos de esta soberanía alimentaria, ¿no? Y ahí lo pienso como algo que no se puede atacar únicamente por un solo camino, ni con una sola política, sino que tiene que ser una política totalmente integral, ¿no? Por parte del Estado. Y ahí me parece que también hay una demanda que como organizaciones sociales y políticas tenemos que hacer, porque bueno, un poco también lo hemos discutido, yo lo he discutido mucho también por una militancia más familiar, el kirchnerismo en ese sentido ha tenido un gran debe con esta discusión, y me parece que ahora un poco en el horizonte que se nos plantea de acá en adelante, con el Frente de Todos como conducción del país, creo que también es una demanda y un desafío de producción política por parte nuestra. Claro. Pero bueno, eso era como una reflexión que quería dejar. No, es muy interesante, sí, sí. Ahí había una compañera que estaba haciendo una pregunta. Dice, es Mariana, y dice, pregunta para Federico, ¿ves en algún país que se enfrente con efectividad el poder de lobby de los agronegocios? ¿Cómo haría un gobierno argentino para pararse y poner límites a esas organizaciones mafiosas del agronegocio? Bueno, es una pregunta que es para pensarla, ¿no? Porque hay países que tienen distintas políticas donde no dejan o no tienen la influencia
de las grandes cerealeras y de las exportadoras. Por ejemplo, en América tenés Cuba, que no, pero bueno, no, es complejo la pregunta porque, por ejemplo, en el caso cubano, es una isla donde es muy difícil la producción agrícola, bastante bien lo han hecho, de todas maneras, los cubanos. Y otro país por el que podríamos proponer de ejemplo sería Venezuela, pero Venezuela tampoco tiene una producción de alimentos que lo podamos comparar con la Argentina. O sea, los países que tienen, los países que son comparables con Argentina es Brasil, en cuanto a producción de alimentos. Entonces, y después tenés un montón de otros ejemplos, yo que sé, por ejemplo, países como Siria, pero son culturas totalmente diferentes, las formas de gobierno y de la cosmovisión del árabe que vive en Siria es totalmente diferente. Entonces, yo creo que la pregunta de cómo se pasa en el mundo tiene una multiplicidad de maneras que tiene que ver con las formas organizacionales y las culturas, ¿no? Que va a ir diferenciándose. Nosotros los argentines sería, nos encontramos primero tenemos una cultura muy occidental, ¿no? Muy occidentalizada y que ha estado mucho tiempo, recién ahora estamos yendo a un diálogo con las cosmovisiones, pero ha estado mucho tiempo desfasado, eso, desde la Revolución de Mayo hasta acá, más o menos. En aquel momento se convivían las cosmovisiones de los pueblos originarios con los patriotas independentistas. Bueno, ese desfasaje nos lleva, viste, así, bastante retraso. Pero ¿cómo se enfrenta? El primero es que tenés que tener el monopolio de la concentración del grano y de la carne en manos del Estado. Y eso es lo que se llamaba en su momento la Junta Nacional del Grano o la Junta Nacional de la Carne. Las políticas, por ejemplo, tiene que haber políticas del Estado en función de la producción. Y tiene que haber también producción estatizada, que sirva como precio referente. Porque si no, siempre entras si no, siempre el mercado te va a estar poniendo los precios y no el Estado tiene que regular el mercado. No puede ser que el mercado haga lo que quiere y ponga los precios que se ocurren a cada cosa. Hoy los precios de los alimentos, de las cosas, están totalmente subevaluados y no tienen un correlato con lo que realmente es. Eso. Sí. Me parece que el Estado tiene que ser un Estado interventor y regulador. Sí, y digo, capaz que para hacer una reflexión, creo que tiene que ver también con un poco lo que planteaba Aile de bueno, algunos debe que tenemos en esto de tener un Estado interventor y también un Estado que esté llevando adelante esta agenda. Y creo que igual eso se está, digamos, poniendo en discusión, porque también me parece que incluso dentro de los sectores que estamos en lo que es el campo nacional y popular, también nos damos estas discusiones y problematizamos también lo que discutíamos incluso la charla pasada en torno a problematizar
el modelo agrario y cómo se da ese modelo en nuestro país y quiénes lo componen, y empezar a, si se quiere, como hilar un poco más fino en esas discusiones. Eso junto con poder pensar una agenda, que ahí yo creo que al menos el sector de organizaciones sociales está pensando una agenda concreta, y eso también se vio evidenciado en lo que fue el Foro Agrario Soberano y Popular. No sé si había alguna compañera que te estaba levantando la mano o tomar la palabra. Sí, no, quería decir una cosa más, que esa intervención y esa regulación del Estado no puede quedar solamente en manos de la acción del Estado, sino que requiere del movimiento de masas, o sea, requiere de movilización popular en cada una de esas acciones, como para ir forzando las situaciones, ¿no? Porque sin este movimiento popular no existe fuerza, no hay fuerza. Eso me parece también que es fundamental resaltar, que no descansa solamente en la acción del Estado, sino que recae en la acción de las masas y el Estado. Y el Estado, obviamente, con una orientación popular. O sea, un Estado neoliberal solamente va a ser, su única función va a ser represiva, y todo lo demás va a estar regulado por el mercado. A todo al revés sería. Tal cual. Ahí está Meli. Yo quería decir algo chiquito, espero que no se traiga, ahora me puse el celular, no sé. No, que coincide completamente con esto último que se está planteando. Digo, el hecho de las organizaciones no territoriales, ¿ya se trabó esto? ¿Se me trabó? Ah. Se trabó. Pero se escucha, Iván. ¿Se trabó, compas? Díganme. ¿Nos escuchás? Esperen que desactivé la cámara. Ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. Cualquier cosa, no sé, se empiezan a poner duros y me doy cuenta que estoy hablando al aire. Ahí va. Dale. Ahí va. Bien. No, digo que la importancia de las orgas, la importancia de las orgas territoriales, ¿no? Digo, tanto campesinas como por ahí, las que no son... ¿Estás escuchando? Lloro. Sí, te escucho. Bueno, digo... Estabas diciendo de las organizaciones campesinas. Pasa que están, como que se traban y empiezan después todo rápido y que no se escucha nada. Bueno, digo, las orgas que son por ahí campesinas, y las que no son campesinas, pero sí que están bancando de ¿no? Digo, por así decirlo, las orgas que están en los barrios, que están bancando las ollas populares todos los días, ¿no? A eso me refiero. Y que son esas orgas las que, dan el ejemplo, digo, en pleno macrismo, la UTT salió a dar verdurazos, digamos, y a repartir alimentos sanos para la gente, ¿no? Al mismo tiempo, toda la otra orga estamos, que por ahí no estamos tan en lo duro, ¿no? Del campo, por así decirlo, pero sí bancando las ollas populares a pleno y metiéndole ahí, digo, alimento en la panza a los compañeros y a las compañeras, a los niños y a las niñas, que es tan importante, ¿no? Para la digna. Entonces, en ese sentido, me parece fundamental, y que creo que también de los errores se tiene que aprender, ¿no? Y yo creo que, hoy día, por ahí lo que es, no sé, verlo al ministro de Ambiente, charlando con el compañero de UTT, digo, bueno, es una a favor, nos quedan un montón de otras cuestiones por
digamos, por dar, porque bueno, siempre se va a seguir batallando, ¿no? Y marcando la cancha en un buen camino, y nada, muchas cosas de la que esa tiene que ser la agenda política concreta de este gobierno, si realmente estamos pensando en transformar las cuestiones, ¿no? Porque son mismo un alimento, que son por ahí individuales, pero no dejan de ser colectivas, pero también creo que tienen que existir políticas públicas concretas para que eso no recaiga meramente en el discurso individualista que también hay que batallar, ¿no? Porque medio lo que venimos charlando, la derecha o digo, liberarse y discuten y nada, de una, pero digo, con las políticas que ellos implementan, son lo mismo que decían en Soja Solidaria, digamos, en los 2000, que a los pibes le tienen que dar soja, que son necesarias darlas, bueno. Meli. Y nada, creo que bueno, digo, siempre remarcando nuestro rol como estudiantes, nuestro rol como profesionales, como no profesionales, como también el ejemplo, ¿no? Claro. Sí, se fue cortando un poquito, pero se entendió dentro de todo la idea. Sí. No sé si alguien más quería intervenir o hacer alguna pregunta. No hay nadie levantando la mano. Bueno, si nadie más va a intervenir, vamos cerrando la instancia. En primer lugar, agradecerte, Fede, por tu aporte y por la historicidad y por dejar muy en claro el rol militante y cómo toda esta temática está totalmente atravesada por la política, porque no hay otra forma de concebir esto o de luchar para que haya una transformación real si no es desde la política. Y tal vez como enfilando a lo que es el bloque de bienes comunes en este ciclo de formaciones, me parece importante que estemos tomando nota, que estemos profundizando en estas discusiones, entendiendo que es nuestra responsabilidad como Movimiento Estudiantil Liberación, como compañeros que estudiamos en ciencias naturales, en trabajo social, en distintas facultades, de estar involucrándonos directamente con esta temática porque está muy, muy relacionada con nuestras disciplinas y no hay forma de concebir esas carreras si no estamos involucrándonos con lo que pasa en el territorio. Y ahí no es menor resaltar que nosotros históricamente venimos relacionándonos de forma directa con el territorio a través de nuestro vínculo con la CTD en la coordinación política y también en lo cotidiano que es el trabajo Barrial por la Resistencia, que no siempre hemos discutido la cuestión de soberanía alimentaria, pero, o sea, en esos términos de forma explícita, pero sí lo hemos hecho en el momento en que cada sábado se sirvió un plato de guiso para cada niña que estaba ahí, en el que compartimos cuando había poco, cuando hay mucho, y donde en este momento, en esta coyuntura que es tan adversa, tan compleja, los compañeros siguen organizados y se está garantizando el alimento y se busca garantizar el alimento porque se entiende que es un derecho y que si nosotros estamos coordinando con la CTD de esa forma, también es una responsabilidad, me parece, en términos políticos, para nosotros, que estamos en un ámbito que es bastante privilegiado, tenemos que estar en constante discusión y reconociendo esos privilegios y buscando las formas de que si nosotros tenemos ese privilegio, deje de ser un privilegio y realmente sea un derecho. Así que
nada, me parece que es importantísimo eso, y que también la coyuntura, más allá de la pandemia, la coyuntura de estar en un gobierno nacional y popular, tiene que ser también una forma de impulsarnos a buscar una transformación real y no dormirnos en los laureles de que ya ganamos las elecciones. Me parece Claro, que es importante eso. sí. Yo ahí, como para hacer, Diferente natural, pues. para hacer un cierre, eh, yo creo que tenemos que comprender siempre la visión geopolítica. De la visión geopolítica, ver la totalidad de las políticas que se implementan en el país donde vivimos. De ahí ir a la región en la que nos encontramos y, bueno, dónde están los sujetos y las problemáticas sociales. De ahí, de eso, Bueno, ¿cómo salgo de acá? buscar la reflexión entre el colectivo. No hay una solución individual. Eso no existe. O sea, la salida individual que propone el neoliberalismo es del sálvese quien pueda, no contempla a la humanidad. Entonces, en ese sentido, es importante la reflexión. Es importante la reflexión y el trabajo colectivo y la acción colectiva. Los compañeros de la CTD están avanzando en la parte productiva de alimentos. La otra vez yo estuve en una charla con algunos compañeros de ellos donde se está hablando de hacer una producción de miel, de hacer una producción de apícola, y vamos a estar avanzando en ese sentido en la construcción de una sala de extracción móvil de miel, que sería como un tráiler que se lleva por distintos lugares para tener en distintos puntos producción apícola y hacer la extracción de miel en cada uno de los lugares, en lugar de tener un lugar fijo, ¿no?, de extracción, que es, o sea, es más operativo la sala móvil. O sea, les dejo algunas cuestiones de que sé que se están haciendo como para que también puedan aportar y pensar en base a eso. O la otra forma es lo que también en algunos lugares se viene haciendo, que es la propia huerta, y ahí aportar técnicas que tengan que ver con, por ejemplo, los hongos entomopatógenos, buscar formas de control biológico de plagas. Esos serían aportes interesantes. O al mejoramiento de la tierra desde las formas naturales y no sin utilizar fertilizantes, sin la utilización de fertilizantes industriales. O sea, esas son distintas líneas que podemos ir aportando. O también pensar cómo optimizar la producción. Bueno, son todas cuestiones que se pueden ir aportando desde la universidad hacia los movimientos populares y a este emergente que es la economía social y popular. Así que bueno, ese es el desafío que tenemos por delante. Tal cual. Bueno, si les parece podemos ir cerrando la instancia. Nuevamente agradecerte, Fede, por la charla, por la predisposición. Nuestro interés era poder, digamos, empezar a hilar más fino en torno a de qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria, y en verdad este aporte también en lo geopolítico, y igual yo creo que se fueron hablando un montón de cuestiones también de la agenda actual. Nada, es más que enriquecedor también para concretamente formarnos, ¿no? La idea es, o sea, esta charla es parte de un ciclo de formaciones. Vamos a continuar con ese ciclo de formaciones. En particular, digamos, tanto esta charla como la que tuvimos con Pedro la semana pasada, Pedro Peretti, hacían más referencias, si se quiere,
al sector de la producción de alimentos, concretamente, y que era la soberanía alimentaria, y discutir el modelo agrario, pero las próximas formaciones van a tener que ver con ahondar en continuar con la discusión sobre soberanía, pero ya más referido a soberanía energética, concretamente. Y así que bueno, la idea sería continuar encontrándonos con otros compañeros también y discutiendo y andando un poco más en estas cuestiones concretamente. Así que bueno, les agradecemos mucho a todos también por haber participado. No, impecable. El agradecido soy yo de que me hayan invitado a este encuentro. Para mí es un honor siempre volver al Frente Natural y al Movimiento Estudiantil Liberación. Así que desde ya estoy muy agradecido por esa invitación. Muchísimas gracias. Bueno, compás, damos por finalizada esta charla. Que tengan toda una buena semana, cuídense y muchas gracias, Fede, nuevamente. La charla la vamos a subir a YouTube, así que bueno, la van a poder ver ahí también y va a estar un día en el Facebook de Liberación. Un abrazo muy grande a todos. Nos vemos, compas. Adiós. Adiós.